tardes nuevamente, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Nuevamente acá les saluda Pedro Cabañas para nuevamente seguir con ustedes nuestro tema sobre nuestro libro La apostasía, el negocio del siglo. Estuvimos lanzando este libro hace un par de días y estamos comenzando a leer los capítulos de este libro para un poco meditar, debatir, estudiar, aprender sobre el tema de la apostasía. Veníamos ya explicando su significado en la Biblia, también su significado en nuestro lenguaje popular, en nuestro actual hablar, y así sucesivamente. Estábamos hablando sobre el tema. Hoy nos toca leer el capítulo 3. El capítulo 3 del libro dice cómo prospectar. Ya estuvimos viendo cómo comienza el negocio, propiedades de la ecuación del negocio, y ahora en el capítulo 3 quisiera hoy compartir con ustedes cómo prospectar. ¿Qué significa prospectar? Significa asociar, juntar, porque sabemos que en todos los negocios es importante tener socios, tener personas que nos acompañen. Lo mismo pasa también en este negocio de la apostasía. También se necesitan personas que nos apoyen, personas que estén con nosotros, personas que compren nuestras ideas para de esa forma poder expandir nuestro negocio. En el capítulo 3 encontramos, capítulo 3 de nuestro libro, encontramos el subtítulo que dice cómo prospectar. Dice, en todos los negocios es de suma importancia tener socios o colaboradores que compartan nuestras ideas y que apoyen nuestras causas. Es más, que tengan espíritu de pertenencia y tomen como suya propia las ideas y las causas de la organización. Así también en este negocio de la fe se busca reclutar la mayor cantidad de personas que compartan nuestras ideas y que estén de acuerdo con nosotros y se alisten en nuestro ejército. Estas son algunas de las características habituales de lo que se convierten en sus objetivos. Primero, gente joven de entre 18 y 30 años, personas sin graves problemas o las personas que no tienen situaciones comprometedoras en su vida, individuo con simpatía por la justicia, haber sufrido una pérdida importante, sufrir una crisis personal o la existencia de factores que aumentan la vulnerabilidad. En fin, este negocio de la apostasía buscan personas que sean comprometidas con ellos, especialmente aquellas personas que tienen ideales, proyectos, pensamientos y por sobre todo que estén con la mente abierta como para recibir instrucciones directamente de parte de ellos y así poder ejercer un cargo ya sea dentro de la organización o también ejercer un labor en torno a la organización que viene a ser las sectas. En ese caso, en ese punto es en donde muchas personas se dejan someter con facilidad, porque estos seductores, estos apóstatas, entran a la gente de una manera muy seductora, ya que se presentan ellos como gurús de la fe, abren la misma Biblia, leen la misma Biblia, inclusive toman los capítulos, los versículos de la Biblia específicamente de acuerdo a la necesidad de esa persona, lo lee en ese mismo momento, entonces la persona se hace vulnerable a esa idea. ¿Por qué? Porque lo lee directamente de la Biblia y lo relaciona con su situación. Entonces normalmente son gente jóvenes que tienen un espíritu, una fuerza distinta, pero que no tienen un profundo conocimiento de lo que es la fe. Entonces ellos lo embaucan, los predican, los someten a esa enseñanza, a esa doctrina. Entonces los jóvenes muchas veces se dejan manipular. Luego también las personas que están en un estado de emoción muy frágil, las personas que han perdido recién sus familiares, que están saliendo recién de una relación complicada, o alguna situación de la vida que una persona está llevando
entonces se encuentran con esta gente con una Biblia en su sobaco, le abren, le leen y entonces la gente se dejan seducir por estas personas y creen esa doctrina y automáticamente ya le alistan en sus ejércitos y así lo van formando la secta. Hoy en día, en el año 2023, tenemos más de 80.000 sectas en el mundo y cada secta tiene una propia doctrina interna, una propia enseñanza interna, pero cada una de ellas también tiene la Biblia, también lee la Biblia y también predican a un Jesús, solamente que ellos predican un Jesús de acuerdo a las necesidades de sus feligreses, de sus seguidores. Entonces tienen un Jesús a su medida. Por tanto, esa no es el Jesús de la Biblia. Ese es un Jesús inventado en este nuevo siglo para poder acompañar al negocio que ellos van creando conforme lo van embaucando a las personas. Entonces, hoy vemos en este capítulo de cómo prospectar. Como nos dice la primera indicación, ellos buscan personas que estén en una situación ya sea emocionalmente difícil o en una situación muy vulnerable a ser seducido por sus palabras, porque ellos manejan la palabra, ellos lo utilizan un medio muy factible que es la palabra, la oratoria, ellos saben expresarse muy bien. También ellos le llevan a la gente, una vez que los convencen de sus ideas, una vez que los tienen cauterizados en sus ideas, lo llevan en sus cultos, lo llevan en sus avivamientos, reuniones, cruzadas, así ellos lo denominan a los eventos que realizan para poder aislarle a las personas de su entorno, llevarle en un lugar donde le puedan ellos trabajarla de forma más fuerte, de forma más directa, formarle, adoctrinarle y por sobre todo fanatizarle sobre esa idea. Entonces la gente ya viene totalmente manipulado por ese apóstata y ya esa persona se convierte también en la apostasía. Obviamente luego sigue las responsabilidades y las obligaciones que la organización le van asignando a cada persona. Primeramente, pagar el diezmo, que es la base fundamental de todo este negocio, pagar el diezmo, el 10% de todo. Incluso hay sectas que le debitan directamente de su salario a sus feligreses el 10%. Y otros sí que lo obligan para que puedan aportar y lo usan texto bíblico. Inclusive sabemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, dice Dios, el que le roba a Dios en su diezmo, ese tendrá un castigo 7 veces más peor que el castigo que le dio a Moisés a Egipto. Entonces la gente tiene miedo de ese castigo y le van aportando su diezmo, pero ese ya es obsoleto. Ese solamente eran para los judíos, para las personas del antiguo pueblo que eran obligados a dar el diezmo. Y el diezmo en el Antiguo Testamento era obligatorio, pero no era en dinero, era en especie, ya sea 10% de la cebada, 10% del trigo, 10% de cada producto que las personas pueda producir le tiene que dar a la iglesia. En ese entonces se le daba a los sacerdotes, se le daban a los huérfanos, a las viudas, para que ellos puedan comer de la casa de Dios, porque ellos no tienen cómo mantenerse. Los sacerdotes no trabajan 100% para la iglesia, entonces no tienen cómo mantenerse y comían del diezmo. Las viudas ya no tienen más marido que le pueda mantener, entonces comían del diezmo. Los huérfanos, los forasteros que venían de las distintas ciudades no tenían dónde dormir, dónde comer, entonces comían en la iglesia. Por eso Dios, en su infinita misericordia, inventó, o sea que nos propuso como ley para ellos para dar el 10% de su producción. Ya en el nuevo pacto, sellada con la sangre de Cristo, ya viene Cristo y ahora ese ya queda abolida. Ahora la ofrenda se da toda vez que una persona esté disponible, esté conforme, esté también capacitado, tiene recursos para dar. Es 10%, 20%, 50%, todo lo que la persona pueda dar. Dice Pablo, ustedes aporten todo lo que hayan podido juntar en la semana. Dice Pablo en su carta a los Corintios. Entonces,
todo lo que uno haya podido juntar dentro de la semana puede ir y aportar en la iglesia. Ese es el diezmo que hoy en día los verdaderos cristianos practican. No el diezmo obligatorio, ni tampoco es la 10ª parte de lo que uno gana. Entonces, mis queridos hermanos, este es el video, cómo prospectar. Ya sabemos que ellos buscan las personas más vulnerables, ya sean jóvenes con mucha fuerza, con mucha energía, pero poco conocimiento, personas que acaban de salir de una relación de familia complicada, relación de pareja complicada, están envueltos en drogadicción, vicios, algún problema. Entonces ellos buscan esa clase de personas y se presentan ellos como una solución para ellos, leyendo la misma Biblia, pero dando la interpretación conforme a sus intereses, que es adoctrinarle en su secta y cobrarle el diezmo, que es al final lo que ellos persiguen. Muchas gracias nuevamente por compartir conmigo este video. Ojalá me den un like, compartan mi video. Como siempre digo, si algo estoy diciendo mal, si algo estoy haciendo mal, pido que me corrijan. Ahí abajo pueden comentar, o si quieren hacer algunas preguntas, si quieren comentar, si quieren corregir. Entonces este video que estoy ensayando quizás tenga muchos errores, entonces espero me puedan comprender y me puedan ayudar también para poder mejorar y así crear una cultura también de lectura, porque bien sabemos que en Paraguay casi no tenemos una cultura de lectura. Entonces, para ir fomentando, utilizando también estos pequeños espacios en las redes sociales para poder fomentar también la lectura, que es tan importante para nuestra formación y para nuestra vida misma. Muchas gracias nuevamente. Gracias por compartir conmigo este video. Ojalá les esté gustando. Como digo, por favor, si algo estoy diciendo mal o haciendo mal, entonces me puedan corregir en los comentarios. Muchas gracias. Dios lo bendiga.